otra planta de producción, otra planta de producción en Pisco, y tenemos 34 centros de acopio de cacao. Nosotros compramos el cacao a los agricultores, ¿no? Tenemos ahí personal tanto de la parte como comercial de campo y administrativa, y luego lo transportamos, y ese cacao, ese grano que transportamos, llega a Pisco, en Pisco se procesa, ¿no? Y tenemos lo que es el licor, la manteca y el cacao en polvo. Y luego eso ya se transforma en diferentes tipos de chocolates, ¿no? Que tenemos desde productos orgánicos y un poco más convencionales, ¿no? Tenemos clientes efectivamente grandes, diferentes países. Podríamos decir que tenemos de clientes a Nestlé, a Mondelez, ¿no? Bimbo y Nestlé de diferentes países me refiero también, así como muchos otros clientes, ¿no? Entonces, parte de un poco de las características y los valores que tenemos como organización está también el tema de innovación, de flexibilidad, ¿no? De adaptar nuestra producción y nuestros procesos adecuados a lo que requiere el cliente, ¿no? Estamos empezando a trabajar los temas de marca empleadora, ¿no? Los temas de desarrollo, de atracción de talento, le estamos dando más fuerte que antes, por eso también nos estamos presentando aquí, así como en otros espacios, ¿no? Así que bueno, primero quería darles como que una pequeña introducción para situarnos en un poco en la empresa. Tenemos muchas certificaciones, ¿no? De calidad, porque tenemos productos que son para el consumo humano, por supuesto, también de seguridad, la ISO 45001, entre otras, para poder exportar y demás, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ir con el tema de la charla, que es soy empleable, identificando mis competencias, ¿no? Entonces, creo que muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tan empleables somos? Y hoy en día lo hacemos más a menudo todavía, ¿no? Porque, digamos, las demandas del entorno, las exigencias y lo que se espera desde las empresas y lo que nosotros vamos viendo que se espera de nosotros también va cambiando y va siendo cada vez más exigente, ¿no? Más demandante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos un poco a identificar esas competencias que nos hacen empleables, a reflexionar un poco sobre eso, lo podemos conversar. Es importante, pues, conocer nuestras fortalezas y aspectos de mejora para presentarnos ahora desde la entrevista, desde esa llamada por teléfono, ¿no? Es para posicionar justamente nuestra marca personal, ¿no? Y también, por supuesto, cuáles son esas competencias más solicitadas hoy en día que ustedes seguro las deben saber muy bien. Y vamos a partir desde entonces esta diferencia entre lo que es capacidad, habilidad y competencia, ¿ya? Entonces, aquí me gustaría conocer un poquito sus opiniones. ¿Qué piensan? ¿Qué es capacidad? ¿Qué es habilidad? ¿Qué es competencia? ¿Alguna vez has escuchado estos conceptos? ¿Han escuchado el concepto de competencia, que tal vez es un poquito más usado? ¿Lo conocen? No hay respuestas buenas ni malas, ¿ah? O sea, aquí lo que nos interesa es un poco compartir entre todos y poder saber, ¿no? Cómo, qué, qué, qué es lo que sabemos justamente, qué conceptos tenemos, para partir entonces poder hacer la conversación. A ver, ¿qué se imagina? ¿No? Capacidad, por ejemplo. Cuando hablamos de capacidad, ¿qué pensamos? Si no se animan a abrir el micrófono, también lo pueden escribir ahí en el chat. Yo no lo puedo ver, pero ahí Luciana me puede apoyar revisando algún comentario. A ver, chicos, vamos a ver la lista de participantes. Adrián, Alejandro, Beatriz, Betsy. Tenemos un buen número de participantes. ¿Quién se anima a, a decirnos lo que considera que significa capacidad, habilidad o competencia? No va a haber examen, ¿eh? No se preocupen. Solamente son una pregunta introductoria, nada más. Una habilidad es algo que tú puedes desarrollar innatamente. Por ejemplo, ser rápido calculando, memorizar cosas. Pero creo que la capacidad es
hasta dónde puedes llegar. O sea, es un tope quizás. Y una Ujú, competencia es entrenar tanto la habilidad como la capacidad para llegar a competir contra otras personas en diferentes campos. ujú. Claro, bueno, súper buena. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Alejandro. Sí, Alejandro, mira, súper buena tu aporte, tu participación, muy certero lo que estás mencionando sobre habilidad, sobre capacidad, ¿no? Efectivamente, habilidad es un poco con lo que uno nace, ¿no? Si uno tiene esa habilidad con la que nace para, como tú dices, esa aptitud, ¿no? O esa habilidad para los números, o si soy para las letras, y probablemente uno se pregunta mucho de eso cuando empiezas a ver qué voy a estudiar, ¿no? Si voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar comunicaciones, voy a estudiar psicología, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Química, ¿no? Entonces, no sé, digamos, uno se va poniendo a pensar en qué soy bueno, qué me da mejor, matemática o lenguaje, ¿no? Entonces, en parte tiene que ver con esa habilidad o esa aptitud de para qué soy bueno, ¿no? Y empezamos a preguntarnos, por eso les decía, a lo largo de nuestra vida, en qué somos buenos, ¿no? Y entonces acá tenemos una breve diferencia, ¿no? Que está muy relacionada con lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Entonces la capacidad tiene que ver con ese potencial para, ¿no? Y tú decías, digamos ahí Alejandro, hasta aquí puedo llegar, tal vez hasta dónde voy a poder lograr desarrollar esta habilidad o competencia, ¿no? Entonces, esa capacidad tiene que ver con ese potencial a futuro, lo que voy a ser capaz de hacer hacia el futuro, ¿no? La habilidad es con lo que naces. Entonces, si decíamos si eres bueno para los números o, por ejemplo, si soy bueno para el canto, por decir algo, ¿no? Entonces, si yo sé cantar, ¿no? Y soy entonada o entonado, ¿no? Y digamos soy bueno para el canto, eso no quiere decir que voy a ser el cantante, ¿no? Digamos, como profesión, como ya mi ocupación, ¿no? Si yo en el camino, en el transcurso de mi vida, ¿no? Voy desarrollando cada vez más esa habilidad para el canto, por ejemplo, ¿no? Y me meto a clases, me meto a concursos, empiezo a practicar, ¿no? Tal vez sí llegue a ser una muy buena cantante, ¿no? Tal vez en esos concursos me doy cuenta que no era tan buena, ¿no? Que digamos que todavía me falta, que tal vez puedo cantar en el karaoke, pero no voy a cantar, dedicarme a cantar, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, eso ya te lo dice la experiencia, el conocimiento que vas ganando en el tiempo, ¿no? Si es que cómo vas desarrollando esa habilidad, ¿no? Entonces, a eso se le llama competencia. Competencia es un paraguas como que más completo, ¿no? Que ya engloba la parte de la experiencia y del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, en tu habilidad, eres capaz de hacer algo y en tu competencia ya está involucrado ahí el conocimiento, tu experiencia, ¿no? Entonces, esas competencias y habilidades te hablan del presente y esa capacidad te habla del futuro, ¿ya? Entonces, ¿por qué creen que son importantes entonces mis habilidades, ¿no? Si quieren mis competencias, ¿por qué consideran que son importantes? ¿Por qué sería importante identificarlas? ¿Qué piensan? Yo creo que Ujú. sería importante para saber hacia dónde voy a orientar la carrera. O sea, si estoy estudiando algo, lo sería para pivotear y eventualmente no equivocarme con lo que quiero hacer a futuro. Ujú. Claro, definitivamente. Incluso uno puede ir redefiniendo su carrera en el tiempo, ¿no? Porque, digamos, cuando uno ve la currícula, digamos, de una carrera, uno dice, "Ah, ya, yo voy a estudiar esto, más o menos soy buena", y de ahí, justamente a partir de esas experiencias, uno se va dando cuenta si efectivamente se va a desarrollar hacia ese lado u otro, ¿no? Por ejemplo, psicología, les digo mi caso, ¿no? Entonces, yo entré, estudié psicología clínica y estoy aplicando lo que es psicología organizacional. Entonces, al final puedes tener esa oportunidad de reorientar tu carrera en el tiempo, ¿no? Entonces, es importante ese autoconocimiento, ese conocimiento de uno mismo, ¿no? Y bueno, el mundo laboral hoy en día es cambiante por completo, ¿no?
digamos, hemos tenido ahí, ay, creo que esto me tapa, no sé cómo sacarlo, pero bueno, creo que hemos tenido ahí, ay, lo voy a dejar acá, ya. Creo que hemos tenido ahí, digamos, una gran prueba con todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Digamos, ha sido algo que nos ha cambiado la vida a todos de alguna forma. Hemos aprendido a trabajar, los que estábamos trabajando, o a estudiar, los que estábamos estudiando, de una manera diferente, ¿no? De manera virtual, de manera híbrida, ¿no? Digamos, hemos aprendido que también la salud mental es importante, ¿no? Las organizaciones se han humanizado mucho, ¿no? La persona se ha vuelto más relevante. Y bueno, hemos estado como que bien reactivos y viendo cómo tolerar la incertidumbre y ver la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, a la vez hay cosas que se han revalorado, como decía, como es la persona, ¿no? Y también qué habilidades, qué competencias necesitamos para adaptarnos, ¿no? Entonces, de hecho es más competitivo, hoy en día hay más competencia y tenemos que seguir invirtiendo en nosotros mismos para salir adelante, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí lo que son las competencias blandas y técnicas, ¿no? Las blandas que te permiten desenvolverte, digamos, en actividades interpersonales, ¿no? Y las técnicas que tienen que ver con un conocimiento adquirido, ¿no? Que yo puedo autoaprender, porque puedo ver incluso videos de YouTube, por ejemplo, sobre cómo, sobre Power BI, por decir algo, no sé, ¿no? Podría aprender de esa forma, ¿no? Y ahí está el autoaprendizaje también. Y en la parte blanda ya, que son cada vez las habilidades que se van valorando más, ¿no? Porque lo técnico finalmente yo lo puedo aprender, lo puedo estudiar, ¿no? Puedo ver la forma como para adquirirlo, pero esa habilidad blanda cuesta un poco más de tiempo formarse. Y a medida que uno va creciendo en la organización, vas creciendo de puesto, ¿no? Y quieres llegar a ser gerente, director, lo que quiera hacer, ¿no? Las habilidades blandas tienen más peso, ¿no? Cuando uno ve evaluación de desempeño, es un proceso que se da en las organizaciones, normalmente que lo vas valorando 50% resultados, 50% tus competencias, le llamamos, ¿no? Pero esa parte blanda, esas habilidades blandas, de justamente que ahora vamos a ver como la comunicación, la manera de interactuar con los demás, ¿no? Se van valorando cada vez más a medida que vas teniendo roles de liderazgo, ¿no? Entonces son importantes porque te permiten adaptarte, comunicarte, ¿no? Y también te permiten agregar valor, ¿no? Las habilidades técnicas te permiten finalmente hacer tu trabajo también, ¿no? Dependiendo del puesto que tengas. Entonces, algunas habilidades blandas, ¿cuáles pueden ser? La comunicación asertiva, la gestión del tiempo, que ahora es súper importante, ¿no? Sobre todo en un entorno híbrido o virtual, la autogestión del propio tiempo, de cómo, digamos, nos organizamos, planificamos y estamos empoderados para, digamos, orientarnos a nuestros objetivos, súper relevante, ¿no? Entonces, también lo es, por supuesto, el trabajo en equipo, el liderazgo, y algunas habilidades técnicas, bueno, yo les mencionaba el Power BI, pero puede ser, por supuesto, el Excel sigue siendo igual súper relevante, SAP, ¿no? Digamos, pero son habilidades que, por ejemplo, cuando nosotros buscamos a alguien que sepa SAP, SAP sabemos que igual es algo que se puede aprender, ¿no? Y que si vemos que tiene otras competencias, otras experiencias, otras fortalezas, pues se mide de acuerdo al rol, ¿no? Al rol para el que estás aplicando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas competencias más valoradas? Que seguro ustedes, como decía, deben de haber averiguado más que yo. Pero algunas que estamos viendo que se dan son esa flexibilidad cognitiva, la creatividad, ¿no? Ante un mundo VUCA, como se le llama ahora, ¿no? Esa creatividad, esa flexibilidad cognitiva, esa adaptabilidad, ¿no? Que uno pueda tener para adaptarse a diferentes entornos, situaciones, se hace aún más relevante, ¿no? La inteligencia emocional también, porque como les decía, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Ya las organizaciones se han humanizado mucho más, muchas, incluidos nosotros, por ejemplo, ofrecemos consejería psicológica a los trabajadores, ¿no? Se ofrecen programas de salud mental, ¿no?
se promueve a lo que antes se separaba, ¿no? El equilibrio entre la vida personal y laboral ahora es un todo, porque la parte laboral está en casa, ¿no? Al trabajar desde casa. Entonces, esa inteligencia emocional que parte de la empatía, ¿no? De ponerte en los zapatos del otro, de poder entender cómo se siente, de preguntar realmente cómo estás al inicio del día o en una conversación o en una reunión virtual también, se hace súper importante, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto toda la parte digital y el juicio y toma de decisiones, ¿no? Ese es un criterio que se va formando, por supuesto, también en el tiempo, ¿no? Otras que tienen que ver con ese pensamiento crítico o el aprendizaje continuo, ¿no? Pero en especial quisiera resaltar la parte de abajo, ¿no? Que tiene que ver con la resiliencia, digamos que es esa capacidad para sobreponerte a situaciones adversas, ¿no? Que no han sido, digamos, que han sido problemas que han sucedido y que tú has podido sobreponerte a eso y sobresalir, ¿no? Entonces, sobre todo porque sabemos que hoy en día existen la mitad de los trabajos probablemente que van a perdurar en el futuro, ¿no? Se habla mucho de eso. Entonces, lo que más uno busca al momento de medir potencial, por ejemplo, en las personas, es esa agilidad de aprendizaje o esa capacidad para justamente adaptarse, para aprender, esa curiosidad, ¿no? Y se puede demostrar de muchas formas, ¿no? Digamos, curiosidad lo puedes demostrar comentando, por ejemplo, cuál es el último libro que has leído, ¿no? Comentando sobre qué te gusta investigar, sobre qué te gusta leer, ¿no? Ahora hay muchas formas, como les decía, para aprender, tenemos mucha información a nuestra disposición y basta con que uno pueda ser curioso en algo que te guste relacionado con dónde te gustaría desarrollarte en una empresa. Si es un tema de mejora continua, si es un tema de calidad, si es un tema de excelencia operacional, de automatización o lo que fuera, ¿no? Pero digamos que estés como investigando al día, muy actual en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces esa curiosidad se hace súper relevante y esa flexibilidad para adaptarte justamente a diferentes situaciones. ¿A qué pasa si tenías un plan y las cosas no salieron como tú lo esperabas? Esa es como que una pregunta súper típica que se hace también en los procesos de selección, ¿no? Cuéntame una situación en la cual tenías un plan, tenías un cronograma, un plan de trabajo o algo planificado y las cosas no salieron como lo esperabas. Porque siempre se va a dar esa situación, ¿no? Eso es normal que suceda. Entonces, el tema ahí es que lo que uno quiere ver desde el ojo del reclutador o desde el ojo de recursos humanos o de la empresa es qué hizo esa persona. Ya, ocurrió esta situación, ocurrió este problema, ¿no? Ocurrió esta adversidad. ¿Qué hizo la persona para sobreponerse a eso? ¿No? ¿Qué valoró? ¿No? ¿Qué acciones emprendió? ¿Pudo sobreponerse? Y todo el mundo comete errores, entonces también te pueden preguntar por eso, ¿no? ¿Cuál es el error más grave que has cometido? ¿Qué aprendiste de eso? ¿No? Entonces, las empresas ahora están más abiertas a cometer errores. El tema es que no cometas siempre el mismo error constantemente, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Porque si no, ¿cómo aprenderías, ¿no? O cómo vas a innovar, ¿no? Entonces, digamos, no necesariamente desde el ojo del reclutador o de selección va a esperar que todo sea perfecto lo que te cuente el candidato, ¿no? Sino justamente quiere encontrar esas experiencias de aprendizaje que te enseñaron algo, ¿no? Entonces, de ahí que uno puede relacionar un poco las propias experiencias con también lo que nos pueden preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico mis competencias y oportunidades de mejora? ¿No? Entonces, lo primero es aumentar ese autoconocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de y reconocer y aceptar quién soy? ¿No? Entonces, a veces uno puede hacer desde un FODA personal, ¿no? Tal cual, uno puede empezar a hacer un FODA personal y también puede empezar a preguntar a otras personas que nos conocen y que pueden ser incluso de personas con las que hemos estudiado, compañeros, y ver cuáles son esas fortalezas o oportunidades de mejora que tengo. Y yo también las tendría que conocer, ¿no? Entonces, hay incluso ahora test
que están también al alcance de la mayoría para poder hacerlos, ¿no? Desde el DISC, que es súper usado en las empresas, el DISC, por ejemplo, ¿no? Y otros que si uno ingresa, por ejemplo, a Boomerang, también puede encontrar que te sugiere si deseas hacer algunos tests, ¿no? Unas pruebas. ¿Sí? Entonces, las pruebas te ayudan también, ¿no? Te ayudan de alguna manera a autoconocerte. Y por supuesto que sabemos que todos tenemos oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, la idea es que al momento de uno presentarse también en una entrevista, claro, tengas bien claro cuáles son esas fortalezas, ¿no? Que estén sustentadas en ejemplos, sustentadas en experiencias, en situaciones que te hayan pasado, porque siempre el entrevistador va a buscar eso, que le cuentes una situación, qué pasó, qué hiciste, qué resultado tuvo, y de alguna manera eso está sustentando tu fortaleza, ¿no? Y qué oportunidades de mejora también tienes. Pues puedes decir una o dos, ¿no? Tampoco vas a dar la lista de 10 oportunidades de mejora y una fortaleza, porque pues vas a estar resaltando más lo negativo que lo positivo, ¿no? Y pensando en el rol al cual estás aplicando, ¿no? Que no es lo mismo si postula una empresa de servicios o un banco que si postula una empresa industrial, ¿no? Va a ser distinto. Entonces, es importante conocerse primero uno mismo, ¿no? Cómo afronto esas situaciones y cómo podemos identificar en nosotros mismos esas competencias, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuéntame sobre 3 competencias o fortalezas tuyas, y uno puede decir, bueno, la creatividad, la comunicación asertiva, ¿no? La inteligencia, pero ¿por qué consideras que son tus competencias? O sea, ¿qué es lo que nos va a decir, ¿no? Y de alguna manera va a sustentar que efectivamente es así, ¿no? Y es más, después eso se podría corroborar con referencias, ¿no? Y hoy en día las empresas tienen varios como filtros en su proceso de selección, sobre todo las empresas también que van siendo más grandes, tienen más filtros todavía, ¿no? Entonces, hay que ser honestos, hay que ser transparentes, ¿no? Con quienes somos y conocernos bien, para que, digamos, no digamos algo que finalmente cuando llamen a mi referencia laboral, le digan otra cosa, ¿no? Yo pienso que trabajo en equipo y tal vez cuando le pregunten qué le falta mejorar, trabajo en equipo, entonces ya no coincide, ¿no? Entonces, digamos ahí podemos tener ejemplos desde la universidad, no tengo que haber trabajado necesariamente para poder dar ejemplos de esas competencias, ¿no? Podemos tener los trabajos en grupo que hayamos hecho, las presentaciones, exposiciones, mis exámenes parciales, y lo que sí como organizaciones se valora mucho son actividades extracurriculares, ¿no? Voluntariados, ¿no? Proyectos en los que se haya participado, ¿no? Si perteneces a alguna organización, ¿no? Si te tocó, si eres representante, hasta representante estudiantil, ¿no? Entonces, se van buscando esas habilidades de organización, de planificación. Por ejemplo, ¿no? Cuando estás en un trabajo, cuando has hecho trabajos en grupo, ¿cuál era el rol que tú cumplías? Yo era el que organizaba el grupo, yo era el que siempre hacía la presentación porque tengo buenas habilidades de comunicación, porque me gusta hacer esto, yo ordenaba la información porque soy súper analítico, me gustaba hacer la parte de investigación, o sea, hay ejemplos que uno puede dar cuenta de justamente esas fortalezas que uno tiene, ¿no? Entonces, no se va a esperar que uno sea bueno en todo. Hay cosas que uno va a tener, y eso es normal, porque todos lo tenemos. Hay cosas que uno va a tener fuerte y cosas que uno necesita mejorar. Eso es normal. Lo importante sí es ser conscientes de cuáles son nuestras oportunidades de mejora y que se sepa que estamos trabajando en eso. ¿Qué estoy haciendo? Ya sé que esto me falta. Por ejemplo, comunicación, ¿no? O presentaciones efectivas. Ya sé que esto me falta. Entonces, ¿qué estoy haciendo para trabajar en eso? Me metí a un curso, he decidido prepararme con mayor anticipación, ¿no? Pedir feedback luego de una presentación, hacerla en equipo con otra persona que sí lo hacía muy bien y lo mejorado, ¿no? Entonces, esas son formas que dan cuenta de que uno está trabajando en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno podría tener flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa o trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, flexibilidad y adaptabilidad, uno podría pedirle a sus compañeros, ¿no? Ideas sobre cómo adaptarnos a nuevos cambios, generar situaciones adversas también para tener la oportunidad de enfrentar alguna situación problemática.
¿no? De hecho, la pandemia ha sido una situación adversa para todos, así que ahí deben de haber ejemplos también de cómo nos adaptamos, ¿no? Incluso en un entorno virtual, cómo nos organizamos en casa y demás, ¿no? Entonces, y bueno, en iniciativa, plantear diferentes problemas, proponer ideas, presentar proyectos de mejora, ¿no? En trabajo en equipo, rotarnos entre diferentes grupos o empoderarnos en un trabajo y valorar los resultados. Entonces, también es importante, y ahora, como les decía, hay a la mano para muchos recursos, ¿no? Que uno puede, a los cuales uno puede acceder para seguir mejorando estas competencias, ¿no? Entonces, y yo les digo que sí son valorados, ¿no? Si uno se metió en un curso para aprender transformación digital, o si te metiste en un curso para potenciar más alguna habilidad, pues bienvenido, ¿no? Se va a ver que la persona está queriendo desarrollarse más, está queriendo aprender cosas más, ¿no? Entonces, acá hay otros ejemplos, ¿no? Ya sobre liderazgo, calidad de trabajo, o lo que es un trabajo bajo presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco cómo podría trabajar en estas oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos, el objetivo es, digamos, autoconocerse uno mismo y poder ver de cómo puedo contribuir con ese rol al cual estoy aplicando en la empresa, ¿no? Tengo que conocer primero bien la empresa, ¿no? De qué se trata, porque de hecho que eso es algo que me van a preguntar, ¿qué sabes de nosotros? ¿Qué has podido averiguar? Entonces, buscar a la página web, enterarte un poco. Si conozco a alguien que trabaja en esa empresa, preguntarle a esa persona, ¿cómo es trabajar ahí? ¿Qué valoran? ¿No? ¿En qué están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué proyectos tienen? ¿No? ¿Cómo es la cultura? Entonces, cuando yo hago esas preguntas, voy a poder enterarme más y voy a poder enfocar mejor la propuesta de valor que yo tengo como persona, ¿no? De mi experiencia, ¿qué les va a poder servir? ¿Qué les va a interesar? Ah, entonces si están en temas de mejora continua, tal vez lo que les va a interesar es que yo les hable más sobre este curso que llevé mejora continua, sobre este proyecto en el que pude participar, ¿no? Entonces puedo enfocar mejor mi discurso, porque es corto el tiempo que uno tiene finalmente para presentarse. Y lo otro tema súper importante es mantenerse tranquilo, calmado, ¿no? No de angustiarse si no todos prenden la cámara, por ejemplo, si es una entrevista virtual y no todos prenden la cámara, porque eso pasa, y es normal saber que eso va a suceder, ¿no? Digamos, y tratar de mantenerse tranquilo, ¿no? De mantenerse calmado para poder demostrar realmente lo que uno sabe y su experiencia, ¿no? Tampoco medir bien el tiempo, ¿no? Y bueno, y si al final les dicen, si tienen preguntas, hacerlas también, ¿no? Y ver qué preguntas son adecuadas en esa etapa del proceso, ¿no? Entonces eso, principalmente que quería comentarles un poco, así que ya este tiempo me gustaría más que todo escucharlos, ver qué experiencias tienen o qué preguntas tienen para poder ahí conversar con ustedes. Muchas gracias, Julieta. Ahora sí pasamos al espacio para preguntas. Nuevamente les recuerdo que pueden hacer uso del chat, escribirnos por ahí, o en su defecto también pueden conversar con nosotros por el micro. Ahora sí, en lo que vemos el espacio para preguntas, les voy a compartir una pequeña encuesta para conocer la valoración durante este Company Talk. Aquí se las comparto. En lo que iniciamos el espacio de preguntas. A ver quién se anima. Todos tenemos claras nuestras competencias, estamos listísimos para tener una entrevista. ¿O qué experiencia han tenido tal vez de algún proceso de selección?
tenemos una primera pregunta. Ah, ya, Ángel, sí, gracias por tu pregunta. Mira, en realidad nosotros tenemos varias posiciones de practicantes en la organización, también posiciones iniciales que le llamamos auxiliares en este momento, que es como si fueran trainees en realidad, porque son posiciones iniciales, digamos, donde pedimos experiencia como practicantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, y son posiciones de soportes e iniciales en la organización, ¿no? Entonces, en realidad no tenemos marcado un momento en el cual requerimos de practicantes, ¿no? No es que ya ahorita va a ser enero y vamos a hacer una convocatoria de 50 practicantes para toda la empresa, sino que los vamos requiriendo en el tiempo, ¿no? Me parece que ahorita tenemos convocatorias de practicantes, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que tenemos un practicante de compras, un practicante en finanzas, un practicante en marketing, me parece que tenemos, por ejemplo, de los que me recuerdo en este momento, pero vamos teniendo convocatorias y en realidad procesos de selección sí tenemos bastantes, ¿no? Bastantes procesos de selección tenemos, digamos, en la empresa porque estamos creciendo actualmente, ¿no? Entonces tenemos desde operarios hasta puestos más administrativos, ¿no? Y de practicantes tenemos también, como les decíamos, normalmente los solemos publicar en Boomerang, en nuestras convocatorias, ¿no? Lo solemos publicar ahí básicamente. Estamos trabajando en mejorar nuestra página nuestra página web. Como les decía, estamos trabajando en lo que es marca empleador, ¿no? De manera reciente en la empresa. Entonces, ese es un espacio que ahí vamos a tener, donde también vamos a empezar, ya lo estamos desarrollando, así que esperamos que inicios del primer trimestre, digamos, del próximo año ya lo podamos tener y podamos también ahí publicitar las vacantes que tenemos, ¿no? Pero por el momento lo que más utilizamos, porque tenemos procesos de diferente tipo, es Boomerang, Computrabajo, ¿no? También en LinkedIn a veces publicamos también, ¿no? Así que ahí también lo hacemos. Y bueno, y en universidades lo hacemos, pero no tanto, ¿no? No tanto, pero también lo hacemos, ¿no? Buenísimo. A ver, tenemos una pregunta por aquí. Nos están consultando cuál es el proceso o cuáles son las etapas del proceso de selección para practicantes. Ya, perfecto. Bueno, las etapas de proceso de selección para los practicantes, en realidad, todo nuestro proceso de selección tienen etapas similares, ¿no? Siempre aplicamos una evaluación. Lo primero es el filtro curricular, ¿no? Que así se le llama desde selección, ¿no? Que en realidad es, digamos, revisar los CVs. Nosotros desde selección lo hacemos, le enviamos un shortlist al jefe, ¿no? Y le decimos, mira, hemos encontrado estos candidatos, candidatas que van con la vacante que tienes, ¿no? Por ejemplo, en algún caso, y distinguimos, ¿no? Si es preprofesional y profesional, ¿no? Distinguimos eso, y digamos ahí obtenemos un feedback del jefe de la vacante, y de acuerdo a eso, nosotros hacemos las entrevistas. Y los procesos los manejamos directamente nosotros, no los tercerizamos con consultoras normalmente, los manejamos nosotros directamente desde el equipo de selección. Entonces es la analista o el asistente de selección que están llamando directamente de la empresa a cada persona, y digamos se agenda una entrevista y hacemos una evaluación psicométrica. Por eso le decía la importancia de las evaluaciones psicométricas, ¿no? Porque nosotros sí las revisamos, ¿no? Sí las revisamos, digamos, es una batería de pruebas diverso tipo, y digamos, vemos ahí distintas competencias, ¿no? Como les decía, el DISC, que es súper conocido, es una forma de tener un alcance de distintas competencias que se miden, ¿no? En los profesionales, y digamos, en base a eso, ya nosotros hacemos un informe, y bueno, y pasamos ya con entrevista con el cliente interno, o sea, el jefe, que entrevista, y en base a eso ya se viene el resto del proceso de incorporación, ¿no? Sí es importante cuando se trata de un practicante,
el tema de poder tener el contacto con la universidad, ¿no? Digamos, porque al ser una práctica, ¿no? Se tiene que asegurar de que esté aprendiendo la persona, que hay un plan formativo, ¿no? Y demás, ¿no? Un convenio de prácticas, ¿no? Que no es un contrato, es un convenio. Y bueno, y son por 6 meses, ¿no? Mínimo 6 meses hemos establecido en la empresa los convenios de práctica.